Bueno, pues lo dicho, buenas tardes a todos y a todas. Hoy vamos a finalizar la sección tercera con el capítulo 9, titulado Tasa y masa de plusvalor. Y bueno, hemos trabajado, hemos leído 12 páginas y bueno, dada la brevedad del capítulo, pues voy a aprovechar, o he aprovechado para, de forma introductoria, pues aprovechar eh, bueno, las categorías que empieza a explicar o a traer Marx para bueno, hacer algún apunte que hemos hecho después de discusiones aquí como por WhatsApp y también eh, durante la exposición pues haré alguna relación con cosas vistas antes. Entonces, estos son los capítulos que hemos leído y, y bueno, pues vamos a empezar. Bueno, me gustaría, antes de empezar ya con el contenido, eso, mencionar pues qué cosas vamos a hablar o qué cosas nuevas vamos a ver. Que es, bueno, una categoría nueva o una ley nueva que trae Marx es la ley sobre la masa del plusvalor producido. También nos explica la compensación del decrecimiento de un factor en la producción de determinada masa de plusvalor, la ley sobre el límite de la jornada laboral media, la ley sobre la cantidad de capital variable puesto en movimiento, o sea, como lo que supone, ¿no? Luego la transformación del poseedor de dinero o de mercancías en capitalista, la liberación del capitalista del trabajo manual, la ley de la dialéctica de los cambios cuantitativos que se truecan en diferencias cualitativas, elementos fundamentales de la relación entre el capitalista y el obrero, luego el doble enfoque en el proceso de producción, que esto ya lo ha explicado anteriormente, pero bueno, aquí lo trae otra vez. Y eh, por último, la transformación del dinero en medios de producción desde la perspectiva del capitalista. Bueno, entonces, nos dice Marx en la primera página, 367, que tenemos que seguir suponiendo, ¿no? Como anteriormente eh, hemos ido haciendo, que el valor de la fuerza de trabajo es una magnitud dada, ¿no? El valor de la fuerza de trabajo como la parte de la jornada laboral necesaria para la producción o conservación de la fuerza de trabajo. Durante discusiones y sesiones pasadas hemos comentado pues dos diferencias o dos cuestiones a tener en cuenta en relación a la categoría, el valor de la fuerza de trabajo, ¿no? Por un lado, que el valor de la fuerza de trabajo no, no es lo mismo que el valor de cambio de esta fuerza de trabajo, ¿no? En la medida que bueno, son dos categorías diferentes. También no, o sea, no coincide siempre, ¿no? Y tenemos que tener en cuenta también que la clase de los capitalistas tiende sistemáticamente a reducirlo, ¿no? Su precio, ¿no? El salario. Y luego, en otras discusiones también, sobre todo que han dado a más debate y a más tiempo, en el capítulo 6, capital constante y variable, expresa Marx la diferencia, o podemos ver claramente cómo Marx diferencia la reproducción de la fuerza de trabajo y el valor que ésta crea, ¿no? Mediante la puesta en marcha de la fuerza de trabajo en el proceso de producción. Esta cambia de valor, ¿no? Reproduce su valor y produce también un valor excedente. Entonces, la fuerza de trabajo en este caso participa en el
proceso de producción como trabajo vivo, sujeto que produce valor. Y a la vez se objetiva porque el valor de la mercancía, fuerza de trabajo, contiene trabajo objetivado en los medios de subsistencia que la producen. Entonces, Marx en el capítulo 6, pero también en el capítulo 5, dice que el proceso de trabajo y el proceso de valorización son dos magnitudes diferentes, ¿no? Y la primera tiene que ver con el valor de cambio o significa o lo determina el valor de cambio y la segunda el valor de uso. Y luego también eso, en el proceso de producción, pues podemos ver cómo el valor de la fuerza de trabajo se pierde, ¿no? Se consume y hay que volver a producirlo. Después, en cuanto a la tasa de plusvalor, nos dice más que en esta primera página, 367, que es igual a la masa de plusvalor que el obrero individual suministra al capitalista en determinado periodo. En el capítulo 7, tasa de plusvalor, Marx nos había expuesto la fórmula, ¿no?, para pues determinar esta tasa de plusvalor, que es igual a el plus trabajo entre el trabajo necesario. Claro, el trabajo necesario. Diferencia en este capítulo también qué es el trabajo necesario, qué es el tiempo de trabajo necesario y el trabajo o sea, el tiempo de plus trabajo. El tiempo de trabajo necesario es, es la parte de la jornada laboral que empleamos en la reproducción o sustitución del capital variable adelantado. El trabajo necesario es todo el trabajo que empleamos durante la jornada laboral y luego la parte de la jornada durante la cual generamos el plusvalor es el tiempo de plus trabajo y el trabajo gastado en él, el plus trabajo objetivado. Nos dice más que la tasa de plusvalor es la expresión del grado de explotación de la fuerza de trabajo por el capital o del obrero por el capitalista. Entonces, con esta fórmula, con esta, con la tasa de plusvalor, al final nos dice Marx que no sabemos, o sea, que no expresa la magnitud absoluta de la explotación porque no tiene en cuenta la cantidad de obreros y el periodo de trabajo. Entonces, en el ejemplo que nos pone, en ese capítulo, en el capítulo 7, nos dice Marx que si el trabajo necesario es de 5 horas y el plus trabajo de 5 horas, el grado de explotación será el 100%. La magnitud de la explotación se mide por 5 horas. En cambio, si el trabajo necesario es de 6 horas y el plus trabajo de 6, el grado de explotación seguirá siendo del 100%, pero ha habido un aumento en esa magnitud de la explotación, de 5 a 6 horas. Entonces, Marx nos dice, al principio de este capítulo, ¿no?, que nos tenemos que imaginar que el trabajo necesario es de 6 horas, que equivale a 3 chelines y a su vez a un talero. ¿No? Y dice que este es el valor diario de una fuerza de trabajo capital adelantado en la compra de una fuerza de trabajo. La tasa de plusvalor es del 100%, y este capital variable producía una masa de plusvalor de un talero. Entonces, el obrero producía una masa de plus trabajo de 6 horas. Aquí, claro, utiliza trabajo necesario, ¿no? Y dice que este trabajo necesario es el valor diario de una fuerza de trabajo o capital adelantado, lo que acabo de decir. Pero claro, ahí yo digo que el trabajo necesario anteriormente lo ha usado para decir el trabajo necesario
es toda la jornada laboral. O sea, tiempo de trabajo necesario y tiempo de plus trabajo. Entonces, yo ahí no sé si, bueno, no sé si lo habéis visto también, luego lo comentaremos. Después, y ya, bueno, habiendo introducido estos elementos, nos dice que el capital variable es igual a la expresión, o equivale a la expresión dineraria correspondiente al valor total de todas las fuerzas de trabajo que el capitalista emplea simultáneamente en un proceso de producción determinado. Con el valor de la fuerza de trabajo dado, en la primera edición, o sea, en la segunda edición, dice que el monto de trabajo o magnitud del capital variable cambiará con la masa de fuerzas de trabajo apropiadas o con el número de obreros utilizados simultáneamente. Y luego tenemos una nota donde nos dice que en la cuarta edición pues, se cambia esta parte y se dice que con el valor de la fuerza de trabajo dado, la magnitud del capital variable estará en razón directa de la cantidad de obreros utilizados simultáneamente. Entonces, siguiendo con el anterior ejemplo, en el que pues, la fuerza, el valor de la fuerza de trabajo equivale a un talero, o sea, por día, valor diario, ¿no? Es de un talero, pues para poner en movimiento a 100 obreros, ¿no? Pues haría falta 100 taleros. Después nos trae pues lo que él llama primera ley, ¿no? Que es la masa del plusvalor producido. Es igual a el plusvalor que suministra la jornada laboral del obrero individual multiplicada por todos los obreros utilizados, por el número de obreros utilizados. Pero además, como la masa de plusvalor producido por el obrero individual, estando dado el valor de la fuerza de trabajo, se determina por la tasa de plusvalor, entonces tendremos que la masa de plusvalor, que aquí ya o sea, sería lo que la primera parte de esta fórmula, ¿no? Que es que la masa de plusvalor producido es igual a la magnitud del capital variable adelantado multiplicado por la tasa de plusvalor. O también se determina por la razón compuesta entre el número de las fuerzas de trabajo explotadas por el mismo capitalista y el grado de explotación de cada fuerza individual de trabajo, que sería esta segunda fórmula, ¿no? F es el valor de una fuerza de trabajo media. Luego esto sería lo que es el plus trabajo entre el trabajo necesario y luego habría que multiplicarlo por el número de obreros utilizados. Nos dice que si suponemos que el valor de la fuerza de trabajo media es constante y que el capitalista emplea obreros medios, en casos excepcionales en el que el plusvalor producido no aumenta proporcionalmente al número de trabajadores explotados, nos dice que tampoco se mantiene constante el valor de la fuerza de trabajo. Yo aquí siento que me ha faltado algo para entender a qué se refiere. A continuación nos va a hablar cómo se puede compensar, ¿no? El que, aunque empleemos más obreros, no aumente de forma proporcional el plusvalor. Yo aquí, cuando dice que no se mantiene constante el valor de la fuerza de trabajo, he visto dos opciones, que no sé si no, igual no es ninguna de las dos. Por una es
la reducción del valor de cambio de la fuerza de trabajo, o sea, la reducción del valor de cambio de la fuerza de trabajo. A ver, me estoy explicando mal. La primera opción, de que no se mantenga constante el valor de la fuerza de trabajo, puede ser por una reducción del valor de cambio, o sea, del precio, ¿no? Que se reduzca su precio. Y otra es que la fuerza de trabajo que contenga menos valor, ¿no? Menos cantidad de trabajo objetivado. No sé a qué se refiere Marx cuando dice esto. No sé, yo ahí he necesitado pues, algo, ¿no? Después de esto nos dice, vale, no se mantiene constante el valor de la fuerza de trabajo, pero hay un remedio, ¿no? En la producción de determinada masa de plusvalor se puede compensar el decrecimiento de un factor por el acrecentamiento de otro. Entonces, ¿qué habría que hacer? Pues aumentar el grado de explotación a la que está sometida la fuerza de trabajo y así se compensaría la reducción del número de obreros ocupados con una prolongación de la jornada laboral. Entonces, la disminución de la tasa de plusvalor puede dejar inalterada la masa de plusvalor producido siempre y cuando o se aumenten los obreros utilizados o se aumente la magnitud del capital variable. Que estas serían pues, las dos opciones para compensar pues, el plusvalor, ¿no? Producido. Claro, luego nos dice, nos recuerda más que, bueno, que el límite absoluto de la jornada laboral media constituye una barrera absoluta para compensar el capital variable aumentando la tasa de plusvalor o el número de obreros explotados aumentando el grado de explotación de la fuerza de trabajo, ¿no? Que esto pues no lo dice, pero bueno, yo lo he relacionado con la regulación de la jornada laboral, ¿no? Que supone una limitación al grado de explotación de los obreros. Y también, bueno, nos dice Marx que esta ley es importante para explicar fenómenos derivados de la tendencia del capital a reducir siempre lo más posible el número de obreros por él utilizados en contradicción con su otra tendencia, que es la de producir la mayor masa posible de plusvalor. Que esto tiene relación con lo que viene a continuación, que es que, dados la tasa de plusvalor o el grado de explotación de la fuerza de trabajo y el valor de la fuerza de trabajo o magnitud del tiempo de trabajo necesario, se desprende, que aquí lo usa bien, tiempo de trabajo necesario, se desprende que cuanto mayor sea el capital variable, tanto mayor será la masa del valor y el plusvalor producido. Claro, aquí yo estoy entendiendo que hace referencia sobre todo a la cantidad de obreros. Tampoco he entendido que haga mención al trabajo, o sea, más valor, o sea, sí, a más valor de la fuerza de trabajo, ¿no? Que suponga más trabajo objetivado en la fuerza, o sea, en el valor de la fuerza de trabajo, ¿no? Entonces, nos dice, si está dado el límite de la jornada laboral y el límite de su parte necesaria, la masa de valor y plusvalor que produzca un capitalista individual dependerá de la masa de trabajo que ponga en movimiento. Y luego nos dice que en diversos ramos de la producción, como dentro de un mismo ramo,
la distribución del capital en partes constante y variable, en parte, o sea, la distribución de la base técnica y social del proceso productivo puede ser diferente, pero que cualquiera sea la proporción, que esta ley última no se ve afectada. Entonces, estando dado el valor de la fuerza de trabajo y siendo grande el grado de explotación de la misma, las masas de valor y plusvalor producidas por diversos capitales estarán en razón directa a las magnitudes de las partes variables de estos capitales, a sus partes invertidas en fuerza de trabajo viva. Entonces, ¿cuáles son los dos límites que tenemos que tener en cuenta a la hora de producir plusvalor? O del capitalista, o sea, los dos límites que tienen la clase de los capitalistas a la hora de producir plusvalor, nos dice más, da cierta duración de la jornada laboral, solo se puede aumentar la masa de plusvalor si se acrecienta el número de obreros, la población obrera. Y estando dada la magnitud de la población, este límite lo conforma la prolongación posible de la jornada laboral. Vale. Después nos habla sobre lo que supone convertir a un poseedor de mercancías o de dinero en capitalista, ¿no? O la conversión de dinero o de valor en capital. Nos dice Marx que se necesita un mínimo de dinero o valor de cambio. Y ese mínimo, o sea, el mínimo de capital variable, es el precio de costo de una sola fuerza de trabajo, que se utilizará para la obtención de plusvalor. O sea, aquí deja claro que tiene que disponer de dinero y emplearlo en poner a otra persona a trabajar y obtener de él pues, un plusvalor. La cosa es que en la situación de solo contratar a un obrero, ¿no? Y este obrero durante 8 horas vale, no, nos dice, primero nos pone el ejemplo de un obrero con medios de producción o un obrero con medios para obtener sus medios de subsistencia, ¿no? Y nos dice que el obrero durante 8 horas, durante sus 8 horas de trabajo, puede producir pues, los medios que necesita para su reproducción como fuerza de trabajo, ¿no? Entonces, en el caso capitalista, pues si pone a un obrero a trabajar, necesita que ese obrero pues, produzca 8 horas de plus trabajo, ¿no? Para él, para que pueda hacer frente a sus necesidades. Entonces, necesitaría de dos obreros, ¿no? Para que pues, produzcan durante 8 horas, 4 cada uno, pues los medios necesarios mínimos para reproducir su fuerza de trabajo. Pero en este caso, pues no habría acrecentamiento de las riquezas o no habría, más allá de esa reproducción, como capitalista, pues no habría nada más, ¿no? Entonces, nos dice más que para vivir apenas el doble de bien que un obrero común, tendría que multiplicar pues, por 8 el número de obreros y el mínimo de capital adelantado. Cierto nivel de producción capitalista hace necesario que el capitalista pueda dedicar todo el tiempo en que funciona como capital personificado a la apropiación
y al control de trabajo ajeno y a la venta de los productos del trabajo. Hace necesario cierto nivel de producción capitalista, necesario o posible, o bueno, también es propio del carácter del modo de producción, ¿no? Esa necesidad ilimitada de acumular capital y de explotar, ¿no? A los obreros. Nos dice que el capitalista en este caso pues, se dedica a apropiar, ¿no? Y a controlar el trabajo ajeno y a la venta de los productos que ellos elaboran. Nos menciona que en la Edad Media, por el sistema gremial, ¿no? Se trataba de impedir pues, que el artesano se convirtiera o se transformara en capitalista, por lo que se ponía un límite al número de personas trabajando para una persona, ¿no? Y entonces solo podían un solo maestro podía emplear a X trabajadores. Entonces el poseedor de mercancías se transforma en capitalista donde la suma mínima adelantada para la producción excede con amplitud ese máximo medieval. En la nota 205 nos explica Marx que el agricultor nos pone pues, la metáfora, el ejemplo del agricultor, ¿no? Que no debe pasarse en su propio trabajo, debe ocuparse en la atención general del conjunto, ¿no? Vigilar al trillador, a sus segadores y cosechadores. Y aquí vemos pues, la génesis del agricultor capitalista o comercial frente al pequeño agricultor que debe trabajar para su propia subsistencia. La clase de los capitalistas queda liberada, primero parcial y por último totalmente, de la necesidad del trabajo manual. Después, bueno, justo a continuación menciona la ley, una de las leyes generales de la dialéctica que dice Marx, es descubierta por Hegel en su lógica, ¿no? Que se basa en pues, esos cambios cuantitativos, unos cambios cuantitativos que al llegar a cierto punto se truecan en diferencias cualitativas. Y ahí me ha recordado, bueno, en la obra de Lenin en torno a la cuestión de la dialéctica, pues explica brevemente, pues hace referencia a esta ley, ¿no? Conectándola pues un poco con la dialéctica, ¿no? Con las leyes de la ley dialéctica en general, y también menciona a Marx, ¿no? Cómo utiliza, cómo tiene en cuenta las contradicciones en el Capital, ¿no? Que dice Lenin que la condición para conocer todos los procesos del mundo en su automovimiento, en su vida real, es conocerlos como unidad de contrarios, ¿no? El desdoblamiento de la unidad en dos polos que se excluyen mutuamente. Y esta concepción da la clave del automovimiento de todo lo que existe, de los saltos, que en este caso se refiere a estos saltos cualitativos, la interrupción de la continuidad del desarrollo, de la transformación en su contrario, de la destrucción de lo viejo y del surgimiento de lo nuevo. Y dice eso de Marx, o sea, como en el Capital analiza la relación más sencilla, corriente, fundamental, masiva, común de la sociedad burguesa, ese intercambio de mercancías, y en su análisis descubre pues, las contradicciones de la sociedad, ¿no?
Y entonces en esa exposición pues, nos muestra el desarrollo tanto el crecimiento como el movimiento de esas contradicciones. Después nos menciona más que esa suma mínima de valor que necesita el poseedor individual de mercancías o de dinero para morfosearse en capitalista, va a variar con las etapas diferentes del modo de producción capitalista. Y también en una misma etapa de este modo de producción, pues en diferentes esferas, según sus condiciones técnicas específicas. Entonces, ciertas esferas, ¿no? Para poder, desarrollarse y bueno, tener facilidades, pues tener facilidades o bueno, poder desarrollar un mínimo de acumulación, un mínimo de, o sea, la propia industria, pues necesitaron de la participación y de la colaboración del Estado, ¿no? Nos menciona pues esos ejemplos, 2 ejemplos en los que pues, un mínimo de capital no se encuentra en las manos de un solo individuo o de unos individuos, ¿no? Que, por un lado, el Estado, o sea, en Francia y en algunos estados alemanes, en Francia en tiempos de Colbert, pues concede unos subsidios, ¿no? A dichos particulares y esto pues les da pie a que puedan desarrollar sus negocios, vamos. Y por otro lado, esto sería como una manera, ¿no? La otra manera, pues asegurando el monopolio legal de la explotación o la explotación de ciertos ramos industriales y comerciales, precursoras de las modernas sociedades por acciones. Bueno, más nos dice a continuación que en las últimas páginas que no va a meterse demasiado, a explicar con gran detenimiento pues, diferentes cuestiones históricas de la relación entre el capitalista y el asalariado, pero sí que quiere, teniendo en cuenta los procesos históricos, pues esbozar una serie de particularidades o, puntos, ¿no? Dentro del proceso de producción, el capital se convierte en el mando sobre el trabajo, ¿no? Sobre la fuerza de trabajo que pone en movimiento a sí misma o el obrero mismo. Después nos dice que el capital personificado, el capitalista, cuida de que el obrero ejecute su trabajo como es debido y con el grado de intensidad adecuado. El capital se convierte en una relación coactiva que impone a la clase obrera la ejecución de más trabajo del que prescribe el estrecho ámbito de sus propias necesidades vitales. O sea, es decir, lo que hemos comentado de esa necesidad propia de este modo de producción, ¿eh? que posibilita y que es característica por esa tendencia a, pues a la acumulación y la explotación de forma ilimitada, ¿no? Luego, en cuanto productor de la laboriosidad ajena,
en cuanto a succionador de plus trabajo y explotador de fuerza de trabajo, el capital excede en energía, desenfreno y eficacia a todos los sistemas de producción precedentes basados en el trabajo directamente compulsivo. El capital comienza por subordinar el trabajo bajo las condiciones técnicas en que históricamente lo encuentra. No cambia inmediatamente, pues, el modo de producción. O sea, la técnica, la tecnología para aumentar la productividad, o sea, no, o sea, se necesita de un desarrollo para ello, ¿no? Pero, o sea, aquí yo interpreto bueno, dice Marx, la producción de plus trabajo en la forma considerada hasta aquí, mediante la simple prolongación de la jornada laboral, se presenta por ende como independiente de todo cambio en el modo de producción mismo. Es decir, que pues lo que hemos visto, o sea, lo que hemos visto en anteriores capítulos, ¿no? Precisamente en el anterior capítulo, ¿no? Que el carácter mismo de la producción, pues surge o conlleva que pues el capitalista intente prolongar la jornada del trabajo al máximo, que esto responde o es expresión de pues, la necesidad ilimitada de plus trabajo. Y ya en la última parte nos explica el proceso de producción desde dos enfoques. El primero es desde el proceso laboral, ¿no? En el que el obrero no se comporta con los medios de producción como capital, sino como simple medio y material de su actividad productiva orientada a un fin. Que este sería el carácter útil del trabajo, y en este caso, en el capital o sea, en el capítulo de, yo diría, en el de proceso de trabajo y valorización, y luego en el siguiente, en el capítulo de capital variable y capital constante, explica los factores o elementos subjetivos y objetivos, ¿no? Pero desde el enfoque del proceso de valorización utiliza las categorías capital constante y capital variable. ¿No? Los medios de producción se transforman de inmediato en medios para la absorción de trabajo ajeno. Ya no es el obrero quien emplea los medios de producción, sino los medios de producción los que emplean al obrero. En vez de ser consumidos por él, aquellos lo consumen, a él. El proceso vital del capital consiste únicamente en su movimiento como valor que se valoriza a sí mismo. Desde esta segunda lógica, nos menciona pues, los hornos de fundición y edificios fabriles que quedan inactivos por la noche y no absorben trabajo vivo que supone pues, pérdidas para el capitalista, ¿no? Que esto lo veíamos, ¿no? Como argumento de los capitalistas para no parar la producción y continuar con el sistema de relevos y el trabajo diurno y nocturno. Y después, en relación a la transformación, ¿no? Del dinero en factores objetivos de producción, nos dice que esta simple transformación convierte a estos últimos, ¿no? A los factores objetivos del proceso de producción en títulos jurídicos y en títulos compulsivos al trabajo ajeno y al plus trabajo. Y nos pone el ejemplo de esta firma antigua, ¿no? Del oeste de Escocia, que se llama Charlie Son Co., ¿no? Que él dice que en caso de vender la fábrica, no él es, o sea, él que es el principal negocio de hilandería de lino y algodón,
¿no?, que existe desde 1752, dice que no solo se le va a pagar el valor de los usos, sino su valorización, no solo el trabajo que se encierra en ellos y que es necesario para la producción de usos del mismo tipo, sino también el plus trabajo que le ayudan a succionar diariamente de los valerosos escoceses occidentales de Paisley. Entonces, bueno, pues termina el capítulo explicando pues un poco desde ese segundo enfoque, ¿no? Cómo se tendrían que entender pues los medios de producción y pues, los obreros o el capital variable, ¿no? Bueno, pues con esto termino. Espero que se haya entendido, bueno, mis dudas o algún comentario que he tenido alguna duda. Si no, pues lo vuelvo a repetir, no hay problema. Y bueno, si vosotras tenéis también alguna duda, empezamos por ahí, luego ya comentamos. Sí, igual sí, se me ha pasado. La primera. O sea, Bye. Sobre todo porque es que no he pillado muy bien. Antes de empezar lo has dicho y no he pillado muy bien. Sí, es 68. 373 la nuestra, ¿no? 373. Cuando había algún momento más adelante que aclaraba la inconveniencia del uso de los mismos términos para una misma noción, yo creo que era trabajo necesario. Que decía tipo eso, como que, es que no me acuerdo de qué capítulo era, pero que iba a usar trabajo necesario para referencia a dos cosas distintas. Y es que estoy casi segura de que era trabajo necesario. Sí, yo me suena bien. Pero es que luego lo usa bien, o sea. O sea, no, que se está usando para dos cosas distintas. El mismo término. Entonces, pues, claro, ahí, por el contexto. La 280 con aquí, que es la 29, la nota 29. Es que aquí también. Capítulo 7. Creo que es esta nota, ¿no? Sí, es sí, ¿Qué dice? tiempo de trabajo necesario, sí. Hasta aquí en esta obra llevamos el término tiempo de trabajo necesario en el sentido de tiempo de trabajo que es socialmente necesario para la producción de una mercancía en general. De ahora en adelante lo aplicamos también en el sentido del tiempo de trabajo necesario para la producción de esa mercancía específica que es la fuerza de trabajo. Esos son los términos, bueno. Yo en cualquier caso aquí creo que trabajo, bueno, la cita la clara, pero o sea, Sí. que has leído, pero el trabajo necesario, yo no sé dónde lo has visto tú, pero siempre lo utiliza para referirse a la parte de la jornada de trabajo necesaria para reducir la fuerza de trabajo obrero. Para hablar de la jornada en su totalidad, habla de jornada laboral. Eso es en el capítulo de la tasa de plusvalor, en el capítulo 7, que explica estas diferentes. Que la página exacta no sé, pero. ¿Pero dónde lo utiliza como jornada de trabajo en su totalidad? Para diferenciar, o sea, diferencia la jornada total, ¿no? Y la separa en esas dos partes, ¿no? La del plus trabajo y la del tiempo de trabajo necesario. Yo lo que decía era que aquí había utilizado en la página, creo que es 367, utiliza trabajo necesario y no tiempo de trabajo necesario. Entonces ahí yo decía, pues bueno, que igual, o sea, me parece bien lo de poner el foco en que simplemente, pues igual tengo que buscar cuándo utiliza trabajo necesario para referirse a la jornada total, en vez de jornada, o sea, en vez de tiempo de la jornada completa, ¿no? Pero es verdad que sí que lo. O sea, tú dices que en algún lado utiliza trabajo necesario como jornada laboral total. Eso es. Que yo creo que eso no es. Cuando empieza a hablar de
empieza a hablar de que se extiende la jornada laboral, habla de la jornada necesaria antes de empezar a extender la jornada laboral. O sea, dice que tiene 6 horas, o sea que se valora de 6 horas, es la jornada necesaria antes de empezar a extender. Bueno, lo voy a buscar y os lo enseño y ya está. ¿Qué capítulo dices? ¿De 9? Es, o sea, las que lo viable perdido, pero sí, o sea, creo que es por ahí. Es al principio de uno de estos capítulos de esta sección. No de esta. No, bueno, tengo de por esta, aquí. de una de estas secciones que justo lo he mirado y se me dio el dedo y lo he perdido. Yo creo que está por aquí, a ver. A ver, aquí. A ver, aquí. 261 de la vieja. Límites de la jornada laboral. Justo en el primer párrafo, en el último, en las 2 últimas partes, de la parte necesaria de su jornada laboral, las 15, entonces, las 6 horas. ¿Dónde está el...? 261, ¿eh? Mira yo. 195. O sea, el del inicio del capítulo 8, la jornada laboral. Mira, Ander, capítulo 8, jornada laboral, O primer... sea, yo digo que hay un momento que dice, cuando habla de necesario de la jornada laboral, que es lo que dice Alderian, que se refiere a eso. Es la parte que necesita trabajar porque su valor es ese, entonces es lo que tiene que trabajar para reproducirse. Que antes de que se extienda la jornada laboral, eso es lo necesario. nada. Que eso siempre lo he utilizado así. O sea, yo la argumentación es que siempre he utilizado necesario para referirse a eso. Nunca he utilizado necesario para referirse a la jornada Sí, total. lo estoy viendo, ahora. Sí, pero que ella veía que como que en alguna ocasión lo utilizaba de una manera y yo... Ah, vale. Creo que no, ¿eh? No. Claro, yo no, vamos. Vale. Bueno, podría ser tal, pero yo creo que no. Vale, lo he encontrado, ¿eh? O sea, eso he encontrado y no. Dicho, yo a mí que aquí también me ha generado un poco la duda, porque claro, a mí lo de que diga, cuando dices de por qué baja y por qué sube, por qué baja o por esto, o sea, claro, ahí evidentemente al precio, o sea, a mí se refiere porque está hablando de valor. A mí lo que me despista un poco es que dice hay casos excepcionales, porque yo aquí lo que interpreto, si no hubiera hay casos excepcionales, o sea, si diría hay casos, que específicamente por lo general suele ser la norma, en la que el plusvalor producido no aumenta proporcional al número de trabajadores explotados. Pero siendo así, tampoco se mantiene constante el valor de la fuerza de trabajo. Entonces, si no se mantiene constante, específicamente, aunque no lo diga explícitamente, si te remites a la fórmula, es porque baja. Es claro, yo si no hubiera, porque hay casos excepcionales, yo entendería que aquí lo que está introduciendo es no me voy a meter aquí ahora, que está diciendo, ¿cuándo ocurre que a pesar de que aumente el número de obreros, no aumenta la base de claro, porque baja la fuerza de trabajo? Baja la fuerza de trabajo es precisamente lo que se va a explicar, que es la otra manera de extraer plusvalor. A mí lo que me confunde un poco es hay casos excepcionales, porque en todo caso sería la norma, aunque no sé si es una licencia, digamos, asumiendo el caso de que es constante, pero hay veces que no ocurre, o simplemente que se refiere a que hay casos en los que simplemente con digamos, la extracción de plusvalía absoluta en ciertos sectores productivos, por lo que sea, no ocurre. En ese caso, a mí, lo único que podría, digamos, como ligarlo sería al hecho de que se llega, digamos, a un saturación, por decirlo de alguna manera, en el cual pues simplemente cada vez hay un trabajo necesario que se tiene que hacer para producir algo que es menos productivo, entonces se requiere más tiempo de trabajo para producir lo mismo, entonces, o sea, que ahí se descompensa bien. Pero, o sea, es las dos únicas respuestas que a mí se me ocurren. Eso sí, lo que yo no creo es que aquí habla de precios. O sea, en ese sentido que has dicho tú, que baje el salario, porque aquí está hablando de valor. O sea, Sí. No me equivoco en ningún momento. O sea, también es verdad que mezcla cosas. Sí. Dice, U es el capital del variable adelantado. Pero bueno, eso entiendo que se sobreentiende que como está hablando de valor, se refiere en forma de valor. En forma que sean 5 euros, pues
5 Sí, euros pero que representan tanto. Yo tenía, o sea, que tenía duda a qué se refería, o sea, cómo teníamos que entenderlo. Yo creo que se refiere concretamente, o sea, si leen la frase entera, es que suponemos siempre, no solo que el valor de la fuerza de trabajo media es constante, es decir, que la fuerza de trabajo se vende por un valor constante a nivel medio, sino que los obreros utilizados por capitalistas se reducen a obreros medios en el sentido en que producen el mismo plusvalor todos ellos, es decir, con el mismo capital variable. Dice, hay casos excepcionales en que el plusvalor producido no aumenta proporcionalmente al número de trabajadores explotados, siendo así tampoco se mantiene constante el valor de la fuerza de trabajo. Yo creo que lo que está sucediendo aquí es que, imagínate que tenemos 100 obreros a una tasa de plusvalor determinada y que de repente contratamos otros 50, pero no tenemos, con esos 50 se supone que vamos a obtener, si antes obteníamos 100 de plusvalor, uno por obrero, ahora contratamos 150, dice, no aumenta proporcionalmente, es decir, de repente obtenemos 140, imagínate, de plusvalor. ¿Por qué es? O sea, porque no es proporcional. ¿No? Y dice, ¿por qué? Bueno, pues yo creo que es básicamente porque quizá esa fuerza de trabajo que hemos comprado, dos posibilidades, es más cara, porque dice aquí no, tampoco se mantiene constante el valor de la fuerza de trabajo, es decir, que igual hemos tenido que pagar más a esos obreros, o la otra opción es que, aunque hayamos pagado lo mismo, esos obreros no rinden tanto como los anteriores. Es decir, no dan en las 4 horas restantes lo que daban los otros 4, es decir, solo trabajan 3, por ejemplo, de plus trabajo. O esas 4 que trabajan, las trabajan mal, porque no son obreros medios, son obreros con una destreza técnica inferior. Y yo creo que se refiere a este tipo de casos excepcionales. Y sí que excepcionales porque igual, si tú tenías 100 obreros y contratas otros 50, generalmente contratas obreros por el mismo salario y con la misma destreza. Sí. Pero igual hay casos excepcionales en el que tú, pues por lo que sea, por la contracción del mercado de trabajo, tienes que contratar a un tío que es un auténtico torpe y le llevas a trabajar y resulta que es que no te está generando la ganancia que te generan los demás. Yo creo que va por ahí. El hecho, porque dice proporcional, o sea, es decir, que crece el plusvalor y de repente lo otro, o sea, crecen los obreros, pero no la masa de plusvalor tanto como debería. Y esa segunda opción que dices, o sea, implica, vale, técnica, capacidad técnica inferior, pero es menor, menos cantidad de valor objetivado también. O sea, quiero decir, porque al final, o sea, que sea torpe, o sea, no sé. Yo, por ejemplo, lo he unido a eso y no sé si igual. Es que no es un obrero medio, por ejemplo. También puede deberse, yo creo, a cuestiones de índole más organizativa, rollo, una empresa que crece al doble de su tamaño, a lo mejor no lo hace con la misma eficiencia trabajo, sino que por el aumento de tamaño vienen acarreados cargas administrativas y organizativas que hace que la productividad de ese trabajo baje y por lo tanto baje la tasa de plusvalor, y eso a su vez hace que en realidad el coste de la fuerza de trabajo esté subiendo porque ahora cada trabajador trabaja menos horas, trabaja una mayor cantidad de horas para reproducir su fuerza de trabajo que antes. Me da esa sensación también, que era una especie de productividad en ese sentido, sí, por explicarlo simplemente. Ahora sí dices, siendo así tampoco se mantiene constante el valor de la fuerza de trabajo. Es decir, puede referirse a eso, pero es muy probable que también se refiera a que ese valor de la fuerza de trabajo, por lo que sea, es más caro. También, o sea, dice, no. Si es más caro, o sea, porque dice, siendo así tampoco se mantiene constante el valor de la fuerza de trabajo. ¿Cuándo no se mantiene constante el valor de la fuerza de trabajo? En el caso en el que esa fuerza de trabajo no valga lo mismo que antes. Es decir, que valga más. Pero que valga más o menos. Es que. No, tiene que ser menos. Tiene que ser. Porque si no. Que valga menos. La matemática no te da. O sea, pero tiene que ser. No, si vale menos, aumenta todavía más el plusvalor. Ah, claro. Claro, aquí te está diciendo que no llega a aumentar tanto, entonces es que vale más. Bueno, pero yo lo... No dice... Aquí lo que está diciendo es que... Dice proporcional. Si tú aumentas hay casos que no aumenta. No aumenta proporcionalmente la P grande, es que... a pesar de que aumentes la N grande, y entonces la única razón para que ocurra eso es que F baje. O sea, yo sí lo entiendo así, pero también me parece que, claro, si les paga poco, igual es... Yo pensaba como el que les paga menos, pero también porque eso, pues... Que no sé, la lógica le veía desde que valga menos esa fuerza de trabajo, pero o sea, en cuanto a su valor y en cuanto a también su precio, o sea, que se le pague menos porque, pues yo qué sé, son, no te digo, es que a ver, los niños y eso. Siempre se traduce en más plusvalor.
Y yo sí creo que va por la parte de que igual puede ser que no tengan esa destreza técnica por el periodo de adaptación o por lo que sea. Pero si no, así tampoco se mantiene constante el valor de la fuerza de trabajo. Es decir, que si no se está produciendo ese plusvalor, pues que su fuerza, el valor, o sea, que quiere decir que el capitalista va a recuperar ese plusvalor de otro lado. O sea, como que luego también, o sea, creo que por el contexto a mí me tira más que es así, pero que luego también podría ser por la carestía. Si no, si en la producción de la reproducción de la fuerza de trabajo es más cara, pues yo qué sé, pues porque o sea, faltan cosas, si hace falta pues, que lo que es necesario para la reproducción de la fuerza de trabajo, pues esa parte es más dinero también, pues pero no, o sea, yo creo que no va por ahí en este caso. O sea, para mí es lo que ha dicho Adrián, vamos, yo no entiendo así. Estoy pensando un poco con lo que ha dicho ella, igual, aunque es un poco enrevesado, puede estar refiriéndose, a ver, dice, no, el plusvalor producido no aumenta proporcionalmente al número de los trabajadores explotados. Bueno, tampoco se mantiene constante el valor de la fuerza de trabajo. ¿Qué puede estar sucediendo? O sea, lo que nos está diciendo es que, claro, imagínate que no aumenta proporcionalmente porque lo que hemos dicho, ¿no? Esa técnica del obrero es peor, ¿no? Es peor esa técnica del obrero porque tiene menos habilidades o porque se le puede poner a trabajar menos tiempo o porque es más torpe, etcétera, yo que sé, lo que sea, ¿no? Dice, así tampoco se mantiene constante el valor de la fuerza de trabajo. ¿Qué creo que puede estar relacionado con eso? Quiere decir, que si el obrero que tú has contratado resulta que es un auténtico cafre o que resulta que esas 8 horas no rinde lo que debería rendir porque es un vago, entonces se supone que esa fuerza de trabajo se puede reproducir con menor coste. O sea, que le puedes pagar menos. ¿Por qué? Porque no está gastando todas sus energías quizá en ese proceso laboral o porque no tiene las habilidades y por lo tanto no necesita reproducir esas habilidades fuera del proceso laboral. Aunque esto sí que es un poco enrevesado porque, bueno, en fin, saltar de uno a otro me parece bastante atrevido, ¿eh? La frase de Marx... No, pero igual, o sea, igual yo también colocar esto al principio, porque ¿en qué caso se puede esto? Vamos a aterrizar, o sea, tenemos la estructura y vamos a aterrizar la realidad. ¿En qué caso se puede dar esto? ¿Cuándo? O sea, porque diría Marx, vale, bueno, sí, de esto, y yo qué sé, si una empresa necesita contratar 50 trabajadores nuevos que no van a poder empezar, o sea, no vas a poder empezar a producir al mismo nivel que los que llevan trabajando 10 años. ¿No? Entonces, claro, hay un aumento repentino y el plusvalor igual no va ¿sabes? O sea, aterrizando las cosas concretas, pues ahí entonces dices, bueno, en lo que tú aprendes a hacer este trabajo, pues te pago menos. Sí, yo creo que es por eso en parte, ¿no? O sea, como estás como en formación quizá, y Pues encima el valor de la fuerza de trabajo es más bajo también. ¿En qué caso se puede dar que habiendo más o menos haya menos valor? Haciendo uso de fuerza de trabajo que lleva un coste añadido de formación que le has dado indirectamente y ahora de pronto incorporas fuerza de trabajo nueva y esta no tiene incorporado ese coste de formación y por lo tanto su valor es menor y por lo tanto... Sí, podría ser por ahí. Sí, no sé, yo creo que hay muchos casos donde se puede dar esto y podemos especular mucho, pero como lo deja ahí sin más, tampoco sabemos exactamente a qué se refiere. Son casos excepcionales. Pero hay casi que quiera dar algo. Al centro del partido. No. Hay algo en el chat. Ah, sí, que estabas ahora con la diapositiva puesta en grande. Dejo de compartir. Ah, vale. Sí, ahora hablando. Ah, Sí, que le des a dejar de compartir. Ya está, ya está. Pero voy a quitar la pantalla. Sí, pero da igual. O sea, si ha estado compartido. se ve la pantalla, se ve. Sí, eso lo sabéis. Ahora se me espera. Bueno, si dejamos de hablar de los árboles y vamos a hablar del bosque, todo este capítulo es muy interesante porque hace referencia a algo que luego vamos a encontrar en el tomo 3 y que es lugar de enfrentamiento y polémica permanente. Hay una polémica muy, muy interesante, por ejemplo, entre Astarita y Roberts, Michael Roberts, que recomiendo vivamente, sobre el papel que tiene la ley de la caída de tendencia de la tasa de ganancia. Bueno, ¿qué es el centro de todo este capítulo? Para mí el centro de todo este capítulo está en la frase final
de la página 370. La tendencia del capital a reducir siempre lo más posible el número de obreros por él utilizados. En contradicción con la otra tendencia, que es la de producir la mayor masa posible de plusvalor. Para producir más plusvalor, la tendencia le lleva al capital a contratar más obreros, porque estamos hablando de la masa. Pero al mismo tiempo tiene una tendencia a reducir el más posible el número de obreros por el utilizado. Y curiosamente, en la primera ley, que utiliza dos fórmulas que son la misma, porque F multiplicado por N es W, es la W mayúscula, el número de trabajadores multiplicado por la, F le llama por el valor de la fuerza de trabajo media, es el total del valor del capital variable. Es la misma. ¿Pero por qué la diferencia de dos formas? Porque en la primera habla del capital variable y en la segunda habla del número de obreros, cosa que vuelve a utilizar más adelante en el capítulo en varias ocasiones. Capital variable y número de trabajadores. La primera ley dice que la masa de plusvalía está asociada, atada a una tasa de explotación media, constante. La masa de plusvalía está asociada a la masa de capital variable. Entonces, si quieres más plusvalía, tienes que tener más capital variable. La segunda ley dice que la suma de las horas dedicadas a reproducir el capital variable y las horas dedicadas a producir plusvalía tienen que ser menos de 24. Hay un límite absoluto. Y de ese límite absoluto deduce que como no puede aumentar la explotación del trabajo, o sea, la producción, y porque hay un límite objetivo, cuando se topa con cierto límite que no puede aumentar la explotación del trabajo porque no puede aumentar la tasa de plusvalía, ¿qué es lo que hace el empresario? Pues tiende a deshacerse de obreros, sustituirlos por capital fijo, por capital constante. Bueno, y la tercera nos vuelve a recordar lo mismo, que la masa de plusvalía está en función de la masa de capital variable, porque dice dos empresas con la misma tasa de explotación y con un capital variable constante, la relación que hay entre la suma del capital variable más la plusvalía de una en relación a la suma del capital variable y la plusvalía de otra coincide con la relación que tienen la masa de capital variable. V de una partido por V de otra. Y dice, bueno, esto aparentemente se contradice con la realidad, porque vemos como una empresa que utiliza poco V en relación a un panadero que utiliza mucho V y el que utiliza poco no tiene menos ganancia. Dice, pero más adelante aquí faltan eslabones para llegar más adelante a avanzar en esta cuestión. Bueno, este capítulo, la relación entre masa y tasa, para mí lo fundamental es que pone de manifiesto el por qué el capital tiende a deshacerse en la medida que puede del capital variable, a sustituirlo por máquinas, a sustituirlo por capital constante, a pesar de que eso entra en contradicción con su objetivo, que es maximizar la masa de plusvalía. Intenta hacerlo aumentando la tasa de explotación, pero hay un límite objetivo. Y cuando llega ese límite objetivo, se produce la caída de la tasa de ganancia. Tomo tercero. Pero para este debate es interesante que en ningún momento en este capítulo, aunque está todavía en un nivel muy general y muy abstracto, en ningún momento aparece la palabra crisis. No habla de la crisis. No habla de que esta contradicción genere el acabamiento de algunos capitalistas. No, no, no. Eso es una tendencia, son leyes que se manifiestan en el funcionamiento de la economía capitalista. Se expresa el propio carácter contradictorio del proceso de producción del capital, donde, por un lado, se tiende el objetivo de aumentar la masa de plusvalía no se quiere hacer aumentando la masa de trabajadores, sino reduciéndola. Y aumentando la tasa de explotación, pero la tasa de explotación tiene un límite objetivo. Más de 24 horas, pues no se puede trabajar en un día.
Pues es un momento contradictorio del capital, pero en ningún momento dice que esto tenga que ver con la ley fundamental de la crisis o con la teoría de las crisis. Digo eso para tenerlo en cuenta de cara a la famosa, el papel que juega en la teoría de Marx, la ley general, la ley de la tendencia, la ley de la tendencia a la caída de la tasa de ganancia, que unos dicen que es pues, el sumum de la explicación de la teoría de la crisis, por ejemplo, nuestro amigo Tomé o Diego Herrero, y otros dicen que no, por ejemplo, Starita. No, la teoría de la crisis es otra cosa. Esto habla de los límites objetivos del capital, un límite absoluto que algunos, bueno, teoría de derrumbe. Por tanto, es un capítulo que conecta con otros momentos que van a venir después del capital, pero que a mí me parece un poco confuso por eso, porque parece que te están dando dos fórmulas y es la misma. Solo que en una dice capital variable y en otra dice número de obreros contratados. Pero está hablando de lo mismo. Eso ya grandes palos. O sea, yo aparte de esto, que también lo iba a sacar, aparte de por el interés que pueda tener para los economistas, el cual no digo que sea indudable, me parece todavía más importante el interés general que tiene esto. Es decir, en contra, pues, por ejemplo, no me acuerdo del tipo este español también que se puso de moda hace relativamente poco, pero que básicamente dice que la tasa de crecimiento de la ganancia agota el oxígeno vital del capitalista y que eso lleva, digamos, pues eso, a una especie de piqueras, eso sí, los piqueras, el cual se ha visto también reflejado pues, en otros movimientos, como puede ser pues, el MS, por ponerte por ejemplo. Aunque sí, Javier, es cierto que esto evidentemente también es bastante sabido que lo desarrolla en el tomo 3 más. De hecho, normalmente cuando este tipo de se discuten se suele ir al 3, pero como también en muy pocas líneas deja claro de que o sea, ahí hay una, digamos, una correlación entre la tasa de ganancia y entre la masa total de plusvalor, pero que no implica, o sea, que la tasa de crecimiento de ganancia no implica, digamos, una aguamiento físico del capital, aunque pudiera parecer lo contrario. Y ahora, Adrián, no puedes meter los palos, chico. No, a ver. Yo, o sea, básicamente por poner en contexto la intervención, porque Joaquín ha dicho, vamos a ver el bosque y no los árboles del tema. Hombre, el capítulo se llama capítulo 9, tasa y masa de plusvalor. Lo que desarrolla aquí son las determinaciones cuantitativas, fundamentalmente, que son esas tres leyes de las que habla. Entonces, bueno, eso, el bosque en sí es ese. Los árboles creo que son lo que has comentado tú, porque tú me ha parecido entenderte que decías que como que aquí estas páginas como que son fundamentales para entender por qué el capital decrece la inversión en trabajadores o en obreros. Es que resulta que esto no se desarrolla aquí. Dice, esta tangible ley, que la tangible ley es el límite absoluto de la jornada media, que por naturaleza será siempre menos 24 horas, constituye una barrera absoluta para compensar el capital variable absoluta, aumentando la tasa de plusvalor o el número de obreros explotados, aumentando el grado de explotación de la fuerza de trabajo. Esta tangible ley, dice, es importante para explicarse muchos fenómenos derivados de la tendencia que más adelante analizaremos, es decir, que más adelante analizaremos. Sí, del capital a reducir siempre lo más posible, pero es que aquí no lo está analizando. Aquí no te está diciendo la ley fundamental. Es que aquí te dice lo contrario, te está diciendo que lo fundamental es aumentar el número de obreros para aumentar la masa de plusvalor. Y que lo que más adelante analizaremos será porque el capital tiene una tendencia a reducir los obreros. Pero es que todavía no lo hemos visto, porque no podemos verlo. A esta altura no podemos verlo tampoco. O sea, porque si no nos saltamos mediaciones. Pero te está diciendo que esta ley es fundamental para explicarse eso, que es muy complejo y que habrá que desarrollar más adelante. Pero la ley habrá que tenerla en cuenta continuamente. Pero, sí, por supuesto que hay que tenerla en cuenta. Pero es que no desarrolla eso aquí. El elemento fundamental de la expresión de esta ley es eso que dice ahí. Que el capital tiende a reducir. ¿De qué formas? ¿Mediante qué procesos? ¿Qué contradicciones? Eso ya lo veremos más desarrollado más adelante. Pero el capital tiende a reducir siempre lo más posible el número de obreros por el utilizado, en contradicción con su otra tendencia a la de producir la mayor masa posible de plusvalor. Esa contradicción que va a ser fundamental más adelante y para aplicar un montón de cosas, aparece a partir de la comprensión de la relación que hay entre masa y tasa de plusvalor, desarrollada en estas tres leyes.
Ese es el elemento fundamental del capítulo. No la expresión, no la expresión de decir que plusvalía igual a capital variable multiplicado por la tasa de explotación. Primera ley. No. Primera ley se expresa así, como una relación cuantitativa, pero su consecuencia fundamental es este párrafo. No, Esa contradicción básica que hay en el funcionamiento del capitalismo. Lo fundamental sí es eso, porque la masa de plusvalor, nos está diciendo aquí Marx, solo aumenta, y un matiz, lo fundamental es eso, pero aquí, por cierto, cuando habla del límite absoluto y tal y cual, todas estas barreras, nos está introduciendo al siguiente apartado, que es de la plusvalía relativa. Porque el capital, cuando choca con este límite del plusvalor absoluto, lo que hace es reducir el tiempo de trabajo social necesario. Pero más allá de eso, lo que nos está diciendo aquí es el plusvalor, la masa de plusvalor solo aumenta, dada la tasa de explotación, que es relativa, como veremos en el siguiente capítulo, pero dada la tasa de explotación, si se aumenta la población obrera. Entonces, lo que yo creo que en todo caso nos dice es, ojo, que va a llegar un momento, nos dice más abajo, ¿no? Cuando introduce el capital constante, que de repente lo que sucede aquí es que el capital va a empezar a invertir en tecnología, en medios de producción, etcétera. Cuidado, que esto no aumenta el plusvalor, nos va a decir Marx. Esto no aumenta el plusvalor, porque el plusvalor solo se aumenta, efectivamente, con mayor masa de plusvalor. Entonces, lo que nos está es anticipando en todo caso la contradicción con el hecho de que el capital constante después vaya a crecer. Más que nada, entiendo yo. Sobre todo por lo que desarrolla después, porque luego introducir el capital constante, como dejando caer, bueno, hay ramas que tienen más, y aún así es el capital variable, como dice la 377, bueno, de la nueva edición, antes de abrir la discusión con Ricardo y tal, dice, no, bueno, cuidado que es el capital variable, lo que da lugar a ese mayor plusvalor. Y yo por añadir una cosa, también, o sea, dice el límite absoluto de la jornada laboral media. O sea, media, utiliza media, yo ahí lo he relacionado, esta cuestión con la jornada normal o de lo que acabamos de leer, ¿no? En las anteriores sesiones, que también lo de las 24 horas, sí, es un límite objetivo, pero también hemos dicho que, bueno, que aunque, como comentamos también en la anterior sesión, no siempre o muy pocas veces se cumplen pues las 8 horas o las que sean, pero sí que es verdad que sí que se ha ido ejerciendo un límite, ¿no? O sea, imponiendo un límite a la jornada, ¿no? Entonces, por eso es por lo que también busca otras maneras, ¿no? Y también, aunque la tendencia sea a alargar al máximo la jornada como se pueda, ¿no? Sistemáticamente, pero sí que eso yo creo que hay que tenerlo en cuenta. No hablar de las 24 horas como yo creo, como barrera absoluta. O yo así lo he entendido. Bueno, 24 horas es una barrera absoluta fundamental. Si se pudiera producir plusvalía durante más de 24 horas al día, el capital no tendría límite. Claro. Pues porque, ojo, más adelante en la página 373 introduce el mínimo de capital variable. Sí. Porque claro, se puede estar sustituyendo capital variable, puede estar sustituyendo trabajadores, utilizar 100 trabajadores y que te cuestan cada uno, pues eso, un talero y 10 taleros de capital. Y luego pasar a utilizar 10 trabajadores y 1000 taleros de capital. Pero el límite mínimo de uso de trabajadores, dice Marx, el límite mínimo es tener un trabajador, uno, que a lo largo de todo el año, día tras día, se utilizará para la obtención de plusvalor. Porque si hay 0 trabajadores, no hay plusvalía, no hay creación de plusvalía. La fábrica automática, la fábrica sin obreros, es un mito. No puede existir como fábrica capitalista. Como fábrica capitalista. Porque si toda la producción se puede hacer exclusivamente con máquinas, pues los que fabrican las máquinas, lo harán, no se les venderán a otro capitalista para que produzca, porque no le cuesta ni una hora de trabajo. Con lo cual, no hay producción de plusvalía, no hay acumulación. El mínimo es tener un trabajador. A ese trabajo le puedes sacar la plusvalía que quieras. Puede reproducir su
capital variable en 10 minutos. ¿Eh? Y puede estar trabajando 18 horas, pero no puede estar trabajando 24. Luego, la masa de plusvalía máxima que le puede sacar un obrero tiene una barrera física, temporal, absoluta, que supone un límite y genera una contradicción en el funcionamiento del propio capital. Porque puede sustituir, lo dice en un momento, reducir el número de obreros aumentando la tasa de explotación, aunque la tasa de explotación para la aplicación de las leyes se supone constante, puede subir, aumentar, pero ese aumento tiene un límite. Horas, sino 24 son no lo que puede llegar a trabajar un trabajador. O sea, Porque no puede estar trabajando 24 horas porque se muere. Ya, no, eso sí. Dices que ¿por qué no utiliza 12 o 10? En realidad no son 24 horas. Es menos de 24. Eso, sí. O sea, hay un mínimo que necesita pues, para dormir, mínimo. Técnicamente podría ser 24. O sea, si tú te llegas de la inmigración, como el ejemplo que puso Víctor de chinos que llegan de la inmigración, que debajo de las setas, pero tampoco pueden trabajar. mueres. Si viene otro chino, si tienes un chino trabajando, durmiendo 4 horas al día. Sí, pero quiere decir que puede pasar. Pero o sea, puede que trabajar casos muy específicos. y una hora para hablar, pues a trabajar el límite máximo. pero no llega a 24. En cambio, 25 no. Yo entiendo que se refiere a que el límite absoluto de la jornada laboral media es menor de 24 porque el día tiene 24 semanas. Sí, o sea, sería igual 24 al extremo físico del día, vamos. O sea, sí, pero se agota ahí. yo también, sí. Bueno, yo creo que es importante lo que ha dicho Bella, o sea, decir bueno, que la normal. Bueno, evidentemente que lo fundamental así es la normalidad de la jornada laboral. O sea, el capitalismo generalmente tiene que lidiar con esta normalidad de la jornada laboral, con una jornada fija de ley de 8 horas. ¿Que viola? Sí, pero no puede infringirla de forma sistemática, generalizada en todos los sectores. Y si lo hace es porque la ley está hecha para que sean 8, pero sean 8,5 en realidad. O sea, porque está calculado que en realidad si son 8, todo el mundo va a trabajar 8,5. Pero vamos, que el límite es absoluto aquí. Por eso entiendo que en gran medida, que igual es un triple, cuando habla de plusvalor absoluto, que bueno, ya lo veremos, ¿no? Tiene relación con esta barrera absoluta de la jornada laboral media, que es una barrera absoluta, y sin embargo cuando habla del plusvalor relativo, hablamos de algo relativo, es decir, que depende de la técnica y de la capacidad del desarrollo de las fuerzas productivas, ¿no? Aunque luego más adelante diga, bueno, que no es absoluta tampoco la jornada de trabajo laboral media porque va variando según las épocas. Pero bueno, yo entiendo que va un poco por ahí. Como que en un momento determinado el capital necesita una jornada laboral media para trabajar. Y también va variando en los países, digo, porque también aquí estamos poniendo el foco aquí, ¿no? Pero también mirando otros países, pues obviamente no hay 8 horas de jornada, ¿no? En algunos países. Sí. Sí, pero bueno, que yo Más con rápido, esto tengo mis, porque lo comentabas otro día, pero yo sí tengo mis dudas con el tema de que, o sea, sí que hay lugares que son, como se suele decir, ¿no? Como reservorios de fuerza de trabajo, en el que al existir tanto subempleo o paro directamente, pero sobre todo subempleo, existe una capacidad de reducir el valor de la fuerza de trabajo mucho más de lo que sucede en el primer mundo, entre comillas, y eso se traduce en que se puede extender la jornada, porque la extensión de la jornada objetivamente es una reducción de la fuerza de trabajo, ya lo vimos la semana pasada. Eso puede suceder, pero en gran medida creo que está relacionado en ciertos aspectos también con el tipo de trabajo que en ciertos lugares predomina y el tipo de trabajo que en otros lugares predomina. No estoy haciendo una apología imperialista, decir, no, aquí pues eso, trabajamos menos pues porque el proceso técnico, pero bueno, en cierta medida creo que también tiene relación con eso. Yo el otro día ya traía colación, porque si no, no sé, ¿de qué depende? ¿De que aquí los obreros han sido capaces de imponer por la lucha obrera, tal y cual? Otros países no han sido capaces. ¿Por qué no han sido capaces? También, ya que estamos con esta frase, o sea, yo sí que querría traer a colación y así que me parece curioso que para los que leímos los Burundises y nos acordemos,
ese debate que tuvimos Joaquín y yo en su día sobre los límites y las barreras, que me parece curioso que lejos de... Porque, o sea, los voluntaristas eso ya claro que hay una diferenciación sistemática, consistente, entre el límite y lo que es la barrera. Que lejos de ser un porro de los voluntaristas, que Marx descarta otras mil cosas, aquí parece que también hace la misma diferenciación. Te dice, hay un límite, es decir, hay un límite que esto que no puede pasar y hay un... O sea, el límite entre, digamos, o sea, esa paralelismo que hacía entre lo límite como lo dado y la barrera como lo opuesto. Es decir, como que había ciertos límites que no se podían sobrepasar, pero que había barreras que el capital sobrepasaba constantemente. O sea, que me parece curioso que lo mantenga, sin más, o sea, la diferenciación. Porque hay otro montón de cosas que descarta arbitrariamente y no se sabe por qué. Porque pueden tener incorporaciones, pero bueno, aquí... Si nadie tiene nada más, yo tengo un par de cosas. Así, en un orden un poco caótico, pues no lo tengo muy claro. La primera es en la nota 205, que me parece curioso la referencia que hace al J. Harpun, ¿no? O este tío que dice, claro, cuando habla de agricultores capitalistas, etcétera, dice, pues esto señala la génesis del capitalist farmer o del merchant farmer, como expresamente se le denomina, expresamente visto autorratificación al SMAL, que esencialmente se debe trabajar. Me parece curioso porque es un libro, o sea, sobre todo igual para lecturas que vayan un poco del pelo de Helen Wood. Imagino que Helen Wood lo citará, porque Helen Wood punta, ¿no? Eso, evidentemente, y el Capital habrá leído y tendrá esta referencia, pero que me parece que es interesante porque eso dice, o sea para que no sepa al que me refiero y porque quede explícito al hecho de que la génesis del capital en realidad eso sea como en el campo y no tanto pues en las ciudades, o en el puerto y en la mercancía, o sea, Helen, eso, sí, Helen, he dicho que eso sería sin H si lo pronunciamos. Luego la otra, pues bueno, se ha comentado, pero que también me parece interesante, que es el concepto también del capital mínimo, que aunque no tenga una relación explícita, que me parece que está bien un poco también para hacer contrapeso, para ir en contra pues, bueno, de ciertas teorías pues, bueno, que ligan la clase de una manera u otra a una renta social. Es decir, ¿en qué momento el dinero se convierte en capital? Es decir, ¿en qué momento una persona que tiene dinero se convierte en capitalista? En el momento que puede poner su dinero a generar valor. En ese momento. Si tú eres, pues yo qué sé, un alto cargo de una empresa, pues serás aristocracia obrera y eso tendrá otro tipo de determinaciones y lo que se quiera. Pero propietario sigue siendo. O sea, en ese sentido, en la diferenciación objetiva más que la diferenciación voluntarista sociológica. Y luego ya la otra, creo que ya en su día cuando se estuvo discutiendo sobre escolástica ya la traje a colación, pero la vuelvo a traer, que es la nota de las 205, que yo la he leído y bueno, yo me remito a lo que es en su día. Yo creo que esto tiene que ser o un error de traducción o no sé, o que Engels ha metido mano por algún lado, o yo qué sé, que como diría alguno, pues que Marx aquí está pegando peaje al diamante soviético, porque en contra de todas las lecturas, pues eso, que pues como no se puede meter con el padre, se meten con el hijo, le paran de meter palos con las leyes de alía dialéctica, etcétera, el diamante soviético. Pues aquí Marx te dice, se confirma aquí cómo en las ciencias naturales la exactitud de la ley descubierta por Hegel en su lógica, según los cambios meramente cuantitativos, al llegar a cierto punto se inculcan diferencias cualitativas. Que no te puede gustar, y me parece muy bien, pero seamos consistentes, sin más. Simplemente. Como en las ciencias naturales, simplemente. como si fuera poco. O sea, la dialéctica también existe en la naturaleza. Bueno, pero eso, creo que esto es otra cosa. Sí. No, pero digo, por los debates de la dialéctica en la naturaleza, la dialéctica en la sociedad. Y bueno, y luego también que no sea, bueno, creo que se ha mencionado, pero la frase de Lenin, que creo que a veces gusta mucho en los sentidos un poco literales, porque a veces son poéticos también de Marx, que es al final del todo, la que dice es, ya el obrero ya no es quien emplea los medios de la producción, sino son los medios que en producción los emplean el obrero. Eso lo dice también muchas veces en el sentido de la producción de
de valorización, no en general, que también muchas veces yo creo que esta frase se suele sacar de contexto, pues bueno, no sé muy bien, bueno, hay varias, hay a veces, muchas veces, por ejemplo, lo cita, que no es ni marxista, pues el mítico filósofo este japonés que hace filosofía de las ciencias y no sé qué, de la tecnología, a veces también lo suele sacar, que antes sacado un poco. Entonces, bueno, marxistas también cogen esta frase y la sacan de contexto. Estoy muy cansado, así que... Vale, yo voy a comentar alguna cosa del capítulo. Sobre esto último, o sea, estoy de acuerdo con que aquí se refiere al proceso de valorización, pero diría que más adelante, si no me equivoco y tal, porque bueno, hace tiempo que no lo leo, cuando hable de la subsunción real, del proceso de trabajo, es decir, cuando hable de la gran industria, por ejemplo, sí que será el propio capital constante, como quien dice, el que emplea al obrero. O sea, en el sentido de que esa inversión tiene lugar de forma real. De ahí la diferencia entre la subsunción formal y real. Pero bueno, ya veremos exactamente cómo va eso. Vale, yo quería comentar, bueno, primero, la interesante cita, que creo que no estaba en la exposición, por eso me parece interesante, que es la de la crítica a la economía bulgaria, a la escuela ricardiana, que yo creo que tiene dos vertientes, porque, bueno, tiene dos vertientes muy interesantes, y es cómo concibe Marx la economía búlgara y cómo concibe Marx la economía política clásica. ¿Y qué diferencia hay entre una y la otra? Porque aquí no nos dice la economía política clásica se queda en las apariencias, no, nos dice la economía vulgar es la que se queda en las apariencias. No, ¿la apariencia qué es? Bueno, la apariencia aquí en este caso es que, hostia, se da cuenta la economía que analiza por la realidad que aquel que invierte en mucho capital constante, aún así, también obtiene una masa de plusvalor similar a la que obtiene lo que sería alguien que ha invertido bastante más en capital variable, ¿no? Entonces dice, bueno, pues no hay ley. Directamente no hay ley. No existe esa ley de que, bueno, esa segunda ley de la que hemos hablado antes, ¿no? De que la masa de plusvalor depende del capital variable invertido, etcétera, ¿no? No existe esa ley. Entonces, cierra los ojos y, ¿no? La ignorancia, como dice aquí, ¿no? En oposición a Spinoza, que la ignorancia es razón suficiente. Bueno, en fin, ¿qué hace la economía política clásica? Y esto creo que es algo que vimos también en el de Rosenthal, pero no sé si era con esto exactamente, o con otro ejemplo, que lo que hace es, sí, bueno, voy a penetrar en la esencia del fenómeno. La esencia del fenómeno es, partiendo de la teoría del valor, que efectivamente solo el capital variable, solo el trabajo puede generar valor, pero me doy de bruces con la realidad y lo que hago es, hay una especie de triquiñuela de decir, bueno, estos son excepciones, bueno, es que en este caso la ley no se cumple, es que, tal. Y lo que dice Marx aquí es, cuidado, la clave, y más adelante veremos, la clave de la ciencia en general, ¿no? Pasar de la esencia a la apariencia, ese transcurso. Entonces, no solo vale penetrar en las determinaciones más simples, por así decirlo, sino que la clave está en pasar de esas determinaciones más simples a esas determinaciones más complejas. Y aquí lo dice Marx, ¿no? Cuando habla de los eslabones intermedios. Aquí nos faltan eslabones intermedios. Por tanto, esto yo creo que metodológicamente es una clave muy interesante a la hora de enfocar cuál es la dialéctica que opera aquí en la obra de Marx, ¿no? Es decir, nosotros tenemos una ley, tenemos esa ley, vamos a ver cómo esa ley, a través de eslabones intermedios, llega a la apariencia, a la realidad, que no es falsa, pero cómo se presenta o cómo se manifiesta en esa realidad de forma aparentemente contradictoria, que esto es interesante porque aquí también vemos otra cualidad de la dialéctica, es decir, esa ley se afirma a través de su negación, que es precisamente negando que, bueno, a primera vista, efectivamente sea que a través del capital variable se genera más plusvalor, ¿no? Aquí la mediación fundamental, pues no sé si, no me equivoco, bueno, pues estaba relacionada con el tema de la competencia, etcétera, ¿no? Como la igualación de las tasas de ganancia, bla, bla, que eso yo creo que está en el tomo 3. Pero, o sea, que este año no lo vamos a ver. O en el 2, no sé. No me acuerdo. Pero bueno, que este año es fijo que no lo vemos. Entonces, bueno, o sea, aquí también Marx, bueno, paciencia, chavales, esto no podemos abordarlo ahora, ¿no? Luego, algo interesante, pero bueno, esto ya son discusiones que se pueden tener, pero bueno, de la 378 a la 379, esto es extensible a todo el capítulo, las discusiones, pero en la nueva edición, me refiero un poco, dice, cierto nivel de producción capitalista es necesario que el capitalista puede dedicar todo el tiempo en que funciona como tal, es decir, como capital personificado, a la apropiación y, por tanto, al control del trabajo ajeno y a la venta de los productos de trabajo. Bueno, ¿qué es el capitalista? Bueno, capital personificado. ¿Qué significa esto? Dedicarse a la apropiación y, por tanto, al control del trabajo ajeno y a la venta de los productos de ese trabajo.
a satisfacer esa necesidad. Y aquí cabe preguntarse si el capitalista, como lo estamos viendo ahora a nivel individual, es la única figura en la que puede personificarse esta necesidad general del capital. Yo diría que a priori no lo puede, no es la única y no tiene por qué ser siempre la única y no tendrá por qué serlo incluso, diría a largo plazo, porque lo pueden hacer los obreros confederados en una cooperativa, esto de aquí. Lo puede hacer el vigilante contratado por el capitalista, que esto, además, pone el ejemplo, o lo puede hacer el Estado también. Por tanto, bueno, puede desaparecer el capitalista y no el capitalismo. O sea, porque sus funciones, esa extracción de plus trabajo, si la fuerza de trabajo sigue vendiéndose como mercancía, puede persistir la relación de capital. Con esto no estoy metiéndome en que si la US no sé cuál, no estoy intentando sacar ese debate, simplemente decir que esto es posible, que el Estado puede ser un Estado burgués en el sentido propio de la palabra, un Estado explotador de los trabajadores. No quiero decir que haya sido así ni nada, o sea, bueno, que en fin, que existe la posibilidad de que el capital se personifique en una figura que no sea el capitalista individual. Es más, con el desarrollo del capitalismo no lo va a hacer en capitalistas individuales generalmente, ¿no? Lo va a hacer en sociedades por acciones capitalistas colectivos, etcétera, ¿no? Pero bueno. Y un poco relacionado con esto, bueno, las páginas, las últimas 2 páginas, por así decirlo, ¿no? La 380 y la 81 de la nueva edición, creo que son muy interesantes de cara al tema de la subsunción formal y la subsunción real. Y voy a ver si comento algunas cosas de la 380, justo cuando empieza como vamos a recapitular, ¿no? De lo que hemos visto aquí, ¿no? Dice, no hemos de detenernos, tal y cual, pero luego sigue, ¿no? Dice, bueno, dentro del proceso de producción el capital se convierte en mando sobre el trabajo, ¿no? El capital personificado cuida de que el obrero ejecute el trabajo como es debido, ¿no? Bueno, el capital se convierte en una relación coactiva que impone a la clase obrera la ejecución de más trabajo que prescribe el estrecho ámbito de sus propias necesidades. Y de esta manera, encima, es todavía más productivo que el trabajo directamente compulsivo. Por ordenar las categorías un poco. Porque aquí, por ejemplo, más no hay... ¿Qué es la explotación? Aquí más bueno, ¿qué es la explotación en sí? La explotación, más allá de hablar de tasa de explotación, pero bueno, ¿qué es la explotación? Pues, es decir, ¿no? La explotación, visto un poco el conjunto del capítulo, visto esto, es una relación directa de coacción del capitalista sobre el obrero en el proceso productivo en el cual éste le hace trabajar más de lo que necesita para reproducir su fuerza de trabajo. Eso es la explotación. Y eso es una relación directa. ¿Por qué está mediada? Está mediada por una relación indirecta. No es trabajo directamente compulsivo. ¿Por qué? Porque el obrero es libre de vender su fuerza de trabajo en el mercado a diferencia de lo que sucede en otras sociedades. Ahora, la dominación dentro del proceso de trabajo es igual en el sentido de que existe una relación directa de dominación. Y por lo tanto, aquí la compulsión no es muda. Digo, porque encima del otro día justo me pasaba Ander lo del libro Soremok, yo lo he leído. Pero por compulsión muda no se tiene que entender que la explotación del trabajo es muda. La explotación del trabajo es bien directa y quien explota es el capitalista, directamente. El capitalista es quien explota, no el capital. El que personifica esa relación de capital y explota es el capitalista. O los obreros asociados en la empresa, o quien sea, pero bueno, es una relación directa de explotación, no entiendo muy bien. Y la diferencia está en que no es directamente compulsiva. ¿Por qué? Porque el obrero entró libremente allí. En otras sociedades no podía disponer libremente de su fuerza de trabajo. En esta sí lo puede hacer, ¿no? Luego en el siguiente, también me parece muy interesante, que nos dice que, bueno, o sea, nos deja caer, interpreto, el plusvalor absoluto no requiere la transformación del modo de producir. Es decir, la extensión de la jornada de trabajo no requiere la transformación del modo de producir. Es decir, es posible hasta ahora una subsunción meramente formal. ¿Qué es la subsunción meramente formal? Que aquí no aparece el concepto, perdón, no es que no lo define, es que no aparece el concepto, porque es lo del capítulo 6 inédito y tal. Pero subsunción formal en sí es la sujeción del trabajador a la supervisión dominio del capitalista. Esto lo dicen los manuscritos, por ejemplo, ¿no? O sea, la subsunción formal es que el proceso de trabajo se someta al proceso de valorización como a través de la figura del capitalista que ejerce el dominio y explota al obrero dentro del proceso de trabajo, ¿no? Pero, y esto es fundamental para mí también, este no es el sujeto. O sea, quiero decir, el capitalista, ya lo hemos comentado, el capitalista en sí, ejerciendo ese mando sobre el trabajador, no está ejerciendo como sujeto. El sujeto es el capital. ¿Por qué? Porque más adelante lo dice.
Decía, otra cosa ocurre cuando consideramos el proceso de producción desde el punto de vista de la valorización, ¿no? Lo que ha comentado un poco antes. Dice, los medios de producción se transforman de inmediato en medios para la absorción de trabajo ajeno. Ya no es el obrero quien emplea los medios de producción, sino los medios de producción los que emplean al obrero. En lugar de ser consumidos por él como elementos materiales de actividad productiva, aquellos lo consumen a él como fermento de su propio proceso vital. Y el proceso vital del capital consiste únicamente en su movimiento como valor que se valoriza a sí mismo. O sea, sujeto. ¿Por qué es el sujeto? Bueno, por el proceso vital, es lo que habla aquí. Es decir, es el ente que tiene un proceso vital que rige lo que son las relaciones sociales humanas en un entramado concreto. El proceso vital. Yo creo que aquí está, o sea, la frase de proceso vital me parece fundamental para entender lo que es un sujeto en sí, ¿no? Es decir, pone sus propias condiciones de vida no humana, en este sentido, ¿no? Pero, como decía más antes, es un sujeto automático, etcétera, ¿no? Yo creo que aquí queda bastante claro, ¿no? Por lo tanto, ¿el sujeto cuál es? El valor, que se valoriza a sí mismo, el capital. El sujeto es el capital. Y el que le personifica es el capitalista. ¿Capitalista? ¿Cómo? Pues ejerciendo una dominación, una explotación sobre el obrero dentro del proceso de producción. Bueno, y aquí sí más he dicho bastantes movidas, pero es un poco todo revolutum de esto. Seguramente en alguna cosa me haya ido, pero eso. Yo en la parte de la transformación del dinero en factores objetivos, bueno, yo también, porque bueno, o sea, ya os comenté que me había leído una antología, lo de la subsunción formal, real, no, ahora mismo o sea, no me acuerdo, y lo había unido más a un poco a una especie de fetichismo, ¿no? O sea, más relacionado con, como, no sé, no sé si lo puedo desarrollar mucho, pero una especie de que eso, los títulos jurídicos, los medios de producción, bueno, sirven o, bueno, como naturalizando un poco esto, ¿no? Como si sirvieran de forma natural, innata casi, ¿no? Para la obtención de plusvalor de los obreros, ¿no? O sea, lo he entendido un poco, es una especie de, claro, desde este enfoque, ¿no? Que, ¿no? Desde el enfoque del proceso de valorización, entendiéndolo como, o sea, la relación entre el obrero y el trabajo de esta manera, entre la relación del obrero con el, ¿no? Con el trabajo y con los medios para el trabajo, ¿no? Solo desde esta manera, pues tenemos, o sea, tenemos que entender eso, ¿no? Los medios de producción como medios para, de forma natural para la obtención de plusvalor. O sea, no sé, lo había entendido de esa manera. Y por eso el argumento de este señor que dice, ¿no? Pues es que o sea, el obrero es otro medio más de producción, ¿no? O sea, que equivale a una máquina, ¿no? Esa igualación de, como si fuera eso, otro medio para sí. En otros sitios sí que lo dicen en ese sentido. Ese, por ejemplo, recuerdo de yo creo que en este caso específico, o sea, sí que se refiere a lo que dice Adrián, porque, o sea, si la subsunción formal y real, la diferencia es la del capítulo sexto, que es básicamente que en uno simplemente el capital se pone ahí Sí. y dice, bueno, pues antes eras una relación feudal, ahora produces valor. Y la subsunción real es cuando, digamos, transforma todo el proceso de producción, o sea, aislándolo al párrafo anterior que dice, o sea, digamos que hay como ese paralelismo entre subsunción formal con el plusvalor absoluto y subsunción real con el plusvalor relativo, o sea, que es un poco esa diferencia. Pero en otros sitios, o sea, por ejemplo, en los documentales, hablando muy de memoria, sí que recuerdo que lo hice en el sentido, por ejemplo, que lo dices tú. También, esto, una especie de fetichismo de la máquina, de que es la máquina la que cobra vida, de que Sí, es las cosas, ¿no? Las de cosas. Que es ese trabajo muerto el que de repente como que toma vida y que consume. Y yo creo que eso también hay muchas veces que es un poco un cariz medio
lo que he dicho antes, o sea, el poético, que luego sí, efectivamente lo he dicho tú, eso luego de tanto ocurre. Cuando pensamos en Chaplin y Tiempos Felices, o sea, es lo que ocurre físicamente. Sí, sí, sí. Pero Y como que al final son los medios los que ponen en movimiento al obrero, ¿no? Más que, o sea, como si fuera una figura pasiva y no tanto... Sí, es que es la máquina lo que hace eso. Objetivamente pone en movimiento al obrero, la máquina. O no es... Sí, es la diferencia, ¿no?, entre instrumento y máquina. El obrero pone en marcha el instrumento, la máquina al obrero, o algo así. Sí, yo lo había entendido así, pero bueno. Pues, Entonces, aquí el problema de estos señores es que comprenden el capital como una cosa y no como una relación. El capital solo existe porque el obrero, como tal, no dispone de esos medios de producción, y porque son dos polos opuestos. Si no dispones de un obrero carente de medios de producción, esa máquina por sí misma no te va a producir valor, ¿no? Entonces, por eso aquí tiene el problema el señor Pasley de confundir lo que es el valor de la máquina con la máquina como capital, que solo sucede una vez que absorbe ese trabajo vivo. Pero sin ese trabajo vivo, pues a ese señor no se le va a pagar el valor de la máquina y el plusvalor, si no se involucra en esa actividad, ¿no? Y yo creo que ese es el problema. Y luego, aparte, naturalizar, ¿no?, deshistorizar lo que es la relación social capitalista. Es decir, que en cualquier sociedad esto puede suceder. Ya sabemos que en otras sociedades donde el obrero sí que posee los medios de producción, de forma más o menos clara, habría que decirlo, ¿no? Esto no se puede valorizar, o sea, no... Hace que decías, Adrián, es que el Estado capitalista, como capitalista que es, está el plusvalor de los investigadores. No me voy a ir. Hombre, a ver, estaba pensando más en la frase esta famosa de Engels de que el Estado también explota a sus trabajadores, ¿no? Hay por ahí alguna frase famosa que se sacaba en los años 80-90 en la debate con los socialistas estos de cátedra y tal y cual, que era una corriente estatista dentro de Alemania, en la que tuvo que el marxismo, ¿no?, levantarse y sobre ese socialismo un poco lasaliano y tal y cual, pues decir, no, escúchame, esta explotación, o sea, el Estado en sí es un Estado burgués, no solo porque reprima a los obreros, sino es que encima sus fábricas, sus minas y sus tal, explotan, o sus ferrocarriles sobre todo, que a lo que hacían referencia, explotan a los obreros. Que, bueno, no sé, en todos los casos a los investigadores... No siempre es con los mismos Si mecanismos. producen valor, es decir, si trabajan, no sé, habría que verlo. Si producen mercancías, sí, si no, no. ¿Producimos nosotros mercancías? Directo. Un funcionario tampoco produce mercancías. No, no, no. No, entonces no. Eso correspondería, es decir, que correspondería a lo que decía Engels, ¿no? Los que, o sea, se refiere a que antes a tipo, yo qué sé, tipo empresas públicas, ¿es eso? Sí, está hablando de empresas públicas. No sé dónde está la cita, pero sí habla de empresas públicas. Vale. Eso no está hablando del funcionariado ahí en ningún caso. No, bueno, no creo. No creo porque encima el funcionariado en esa época... el funcionario es como personal de limpieza que limpia. Es un trabajo necesario que no puede hacer. A no ser que produzca mercancía. Claro, a no ser que trabaje para una empresa que tenga el servicio de limpieza, en tal caso sí puede hacer valor. Es que como la semana pasada hablamos de la investigación, Bien. no, pues eso, como sin más nada, que o sea, que de si el trabajo de investigación eso no es, o sea, se puede entender en este marco, ¿no? Con este marco, por eso, no sé, sin más. Sí, quitamos así, que si no se produce mercancía... Sí, no, si no se produce mercancía no hay plusvalor. Lo que no quiere decir, y esto es otra cosa, es que no haya trabajo excedente. Eso, bueno, no sé, o sea, esto no va a salir aquí, pero sí que sé de marxistas que han trabajado esta, ¿no? Es decir, no existe extracción de plusvalor porque efectivamente no se producen mercancías, pero sí que hay un trabajo excedente. Es decir, se trabaja más de lo que se requeriría para reproducir el valor de tu fuerza de trabajo, ¿no? Pues eso creo que es bastante evidente, ¿no? Incluso un funcionario, incluso cualquier persona, en 2 horas quizá hoy en día está reproduciendo el valor de su fuerza de trabajo y sin embargo trabaja más. Eso objetivamente es un proceso de explotación.
Otra cosa es que de ahí nos extraiga plusvalor. Y eso convierte también a esa gente en clase obrera. ¿Eh? Pero al final la explotación no conlleva obtención de plusvalor. No, yo diría que no, porque en otras sociedades ha existido. Grado de explotación, yo no sé cómo lo define aquí Marx, pero si mal no recuerdo, grado de explotación lo definía como la distancia que existe entre el trabajo necesario y el trabajo excedentario. O la diferencia, perdón, entre ambos. Y hablaba de que en otras sociedades también sucedía lo mismo, por lo tanto, explotación no equivale a producción de valor. Es que si no, no podríamos hablar de explotación en otras sociedades, y yo creo que el marxismo siempre lo ha hecho, ¿no? Explotados, explotadores, en el manifiesto. Con esto. Pero nada, la semana que viene, si le toca. Iñaki. Desde Francia. ¿Está ahí hoy? No. Sí, estoy. ¿Qué tal, Iñaki? Bien. Estoy Más amoldándome a los franceses, pero bien. Bueno, lo que podemos hacer es, como hicimos con Pello la anterior vez, pues traspasarte, ¿no? Pues eso, aportes cada uno, ¿no? De cuestiones que veamos interesantes porque hayan salido, porque no se han solucionado o por... Sí, bueno, esa era un poco la idea y os iba a escribir en estos días. Yo la única cosa que tengo es un problema técnico, porque el otro día tuve una reunión y iba a utilizar un PowerPoint y no me deja compartirlo, no sé por qué, desde aquí. Si puedo solucionarlo en este tiempo, bien, pero si no, igual os lo tengo que pasar previamente. Sí, hace eso. Y bueno, aunque sea un poco tedioso, pues si alguien puede ir pasando las páginas luego, os lo agradezco. No te vas a librar por eso. ¿Es repaso la próxima sesión? Perdón. Sí, es Sí. de reparto. Bien, correcto. Siguiente turno, mira, ahí. Siguiente ya está asignado. Bueno, muchas gracias. Adiós. Vale, Agur. agur.